Llega desde Medio Oriente. Claro, ya se ha producido la liberación al menos de 20 rehenes vivos, que era lo que se había señalado que tenía que ocurrir para que siga avanzando el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Imágenes que nos llegan en vivo desde la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, lugar donde también está Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que ha visitado el Parlamento de Israel. Muchísimas personas han llegado hasta ese lugar a manifestarse con cantos de apoyo y también de festejo por lo que ha sido la liberación de estos 20 rehenes. 20 rehenes que permanecían en poder de Hamás desde el 7 de octubre del año 2023. Es decir, hace ya 2 años, cuando Hamás terminó por secuestrar a 251 personas. Por el correr del tiempo se fueron liberando a la gran mayoría de ellos, pero quedaban 45 en cautiverio en manos de Hamás. 20 de ellos ya fueron entregados el día de hoy a la Cruz Roja y luego al Ejército de Israel. Y los otros 25 se espera que entreguen sus cuerpos porque ya fallecieron. Claro, y los que están vivos han sido entregados en 2 tandas. Lo primero fue la liberación de 5 rehenes y luego la liberación de 13 más. Entre ellos hay hombres que estaban participando, por ejemplo, de la fiesta electrónica que se produjo cuando se registró el ataque original de Hamás, el más fuerte, ¿no? El comienzo de esta ofensiva, y desde esa época han permanecido en poder de Hamás. Por lo tanto, había estado todo este tiempo en calidad de rehenes. Y lo otro es que en paralelo a esta liberación que se estaba esperando en Israel y la que vemos además se está celebrando, en Gaza se espera la liberación de 1.700 detenidos palestinos retenidos en Israel desde el 7 de octubre del 2023, como parte de la primera fase de este acuerdo en que van a ser liberados 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua, que fue el motivo o el argumento de cambio, ¿no?, para que se liberaran los rehenes de Israel. Esta imagen es muy simbólica, imagen en vivo desde la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde miles de personas han llegado. Y mira ese cartel de fondo que dice "Thank you, Mr. President", con una foto de Donald Trump, donde las personas que ahí se congregan le agradecen al presidente estadounidense este tratado de paz, porque recordemos que él fue el principal impulsor para lograr que desde Israel y desde Hamás se pusieran de acuerdo finalmente para lograr esta paz que veremos si va a ser duradera, veremos si en los próximos días va a continuar, si se va a respetar el cese al fuego. Bueno, ya al menos hay un primer paso importante, que es la liberación de los rehenes tan esperada por Israel. Y ahí tenemos imágenes, ¿no?, de la Cruz Roja, que fueron entregados estos rehenes en primera instancia a la Cruz Roja para luego ser entregados al Ejército de Israel. Y vemos también esa imagen que nos llega hace muy poquitos minutos, donde los rehenes ya están saliendo de algunos asentamientos para poder al fin volver a sus ciudades y reencontrarse con su familia. Ahora, a primera hora de esta jornada, Donald Trump llegó hasta el Parlamento, ahí lo estamos viendo. Esas son las imágenes de cuando llegó a Israel, lo dice el GC, ¿no es cierto?, de la cadena internacional. Y después se trasladó hasta el Parlamento de Israel, donde firmó un libro y para dejar registro de su visita, pero además del momento, y ahí puso un mensaje, firmó con su tradicional plumón. Viste que él no firma con pluma ni con lapicera, él anda con un plumón. Y eso ha llamado, dentro de las cosas que ha llamado la atención y que antes no hacía Donald Trump, es que todos los documentos oficiales los firma con un plumón. Con el mismo plumón llegó hasta el Parlamento de Israel, donde puso un mensaje alusivo a que este día era un día de felicidad y un nuevo comienzo. Fueron las palabras que escribió Donald Trump en ese libro del Parlamento. Y luego de eso se va a trasladar a Egipto, donde lo esperan líderes de más de 20 países, incluidos entre ellos Emmanuel Macron de Francia, Keir Starmer de Reino Unido y también el presidente del gobierno español. Lo espera en ese lugar para participar en una cumbre sobre el futuro de Gaza. Así que va a ser una jornada en que va a haber mucha noticia internacional después de ese encuentro también.
Egipto, que ha sido un país trascendental en estas negociaciones por la paz, que ha servido de intermediario entre Hamás y entre Israel para que finalmente exista este acuerdo, este tratado de paz propuesto por Donald Trump. Y era justamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien lo esperaba a Donald Trump ahí, justo al pie del avión. ¿Sabes, Karina, cuándo fue la última vez que el Air Force One de Donald Trump, o mejor dicho, de la presidencia de Estados Unidos, aterrizó ahí en Tel Aviv? ¿Cuándo? Fue justo después de los atentados del 7 de octubre. Mira. Fue la última visita, o sea, hace oficial 2 años. de un presidente, sí. Aproximadamente. Hace 2 años, y ahora Donald Trump vuelve también en una visita muy simbólica, ¿no? Esta imagen es muy simbólica para capitalizar él mismo esta propuesta y este tratado de paz alcanzado entonces por Hamás e Israel. Ahora, solo mencionar que en el último grupo de los rehenes liberados llaman la atención las edades. Fíjate que el que tiene más edad tiene 36 años. Son todos muy jóvenes, de 36, 21, 35, 28, 24, 37. Hay uno de 39, 27, 23, pero personas muy jóvenes que habían quedado en poder entonces de Hamás durante estos 2 años de conflicto. Sí. Bien, esta va a ser sin duda la noticia que va a marcar esta jornada a nivel mundial. Y la vamos a estar actualizando cuando llegue Donald Trump a Egipto y cuando ya comience la reunión. Estamos a la espera de que entregue un discurso y que entregue algunas palabras ahí en Israel. Lo vamos a estar actualizando, hacemos una pausa comercial y regresamos cuando hay 8,7 grados de temperatura en Santiago y se espera una máxima de 28 acá en la región metropolitana. Gracias, Gaby. Y vamos ahora a la noticia del momento. Imagen en vivo desde el Parlamento de Israel. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se encuentra en esa ciudad donde llegó hace un par de horas, día histórico también en que se han liberado ya 20 rehenes que Hamás tenía en su poder, y en estos momentos es el Parlamento de Israel que está homenajeando a Donald Trump. Vemos recién cómo se levantaban, lo aplaudían en las plazas, en la famosa Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Se han congregado miles de personas también a la espera de la entrega de estos rehenes, con carteles que decían "Thank you, Mr. President", gracias, señor presidente, con fotos de Donald Trump en agradecimiento a este acuerdo de paz impulsado por el presidente norteamericano, que ahora se encuentra en Tel Aviv. Recordemos que la última vez que un presidente norteamericano visitó Israel, o al menos aterrizó ahí en el aeropuerto de Tel Aviv, fue días después de los atentados del 7 de octubre del 2023. Claro. Y ahora lo hace, en esa oportunidad fue Joe Biden, y ahora lo hace un Donald Trump que después de este homenaje en el Parlamento se dirigiría a la ciudad de Sharm el Sheikh en Egipto para finalmente firmar este ansiado acuerdo de paz. Claro, ahí se va a realizar una cumbre internacional con líderes de otros 20 países. Entre ellos está el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está el primer ministro de Reino Unido y también el jefe del gobierno español. Y esto para abordar la situación de Gaza a nivel internacional. Hay que mencionar algo además. Durante esta jornada se dio a conocer y se hizo el anuncio oficial en Israel, mientras vemos imágenes de la liberación de los rehenes, ¿no? Que son impresionantes. Estos son los prisioneros palestinos que fueron liberados, porque aquí habíamos contado que la negociación incluyó la liberación de rehenes que estaban en manos de Hamás. Entre ellos había 20 rehenes vivos que fueron liberados durante esta jornada. Primero en una tanda de 5 y luego 13 personas más. Algunos de ellos eran quienes estaban participando de la fiesta electrónica donde se produjo el atentado de Hamás. El primero que dio origen a la intensificación del conflicto. Y después se requería y se había pedido por parte de Hamás la liberación de 1.700 personas palestinas que estaban prisioneros y que estaban condenados a cadena perpetua. Sí. Así que ahí se estaba produciendo el intercambio. Pero en paralelo también, durante esta jornada, se hizo el anuncio oficial de que Donald Trump va a recibir en Israel la medalla presidencial de honor, que es el máximo reconocimiento civil de Israel
por el papel que él ha cumplido en la liberación de los secuestrados y en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza. En minutos habrá un discurso de Donald Trump ante el Parlamento de Israel y ya se han filtrado algunas de las frases que utilizará el presidente norteamericano en este discurso. Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente. Un triunfo increíble para Israel y el mundo al tener a todas estas naciones trabajando juntas como socios de la paz. Van a ser parte de las palabras que va a pronunciar a continuación el presidente norteamericano. Recordemos, Karina, que el 7 de octubre Hamás secuestra 251 personas. Con el tiempo, algunas se fueron liberando, otros de los rehenes fallecieron y quedaban 45 en cautiverio ahí en poder de Hamás. Ya se devolvieron 20. Y menos de la mitad estaba vivo. Menos de la mitad estaba vivo y el resto ya había fallecido. Israel también ha pedido que se entreguen sus cuerpos. Y se desconoce si efectivamente Hamás va a poder entregar estos 25 cuerpos. Pero bueno, eso lo vamos a estar dilucidando ya en las próximas horas. Pero al menos los 20 rehenes que están vivos ya están en Israel con sus familias. Ahora, dentro de lo que se ha producido en esta jornada, también han llamado mucho la atención las palabras de Benjamín Netanyahu en torno a Donald Trump. Porque él dijo que el presidente estadounidense no solo ayudaba a traer a nuestros seres queridos de regreso a casa, refiriéndose a los rehenes que fueron liberados, sino que también sentó las bases para una nueva era en Medio Oriente, basada en la seguridad, la cooperación y la esperanza genuina de un futuro en paz. Sin embargo, vamos a tener que ver cómo evoluciona la situación. Cuesta creer para quienes generaciones y generaciones que hemos visto ese conflicto que no ha tenido resolución en décadas, cerca de 50 años además, cómo es que de la noche a la mañana se pudiera establecer un clima de paz en Medio Oriente. Entonces, son muy amplias las expectativas de Benjamín Netanyahu. Al menos es de esperar que en el corto plazo, en los próximos días, meses y por qué no años, ya no sigamos viendo las imágenes de las bombas caer sobre Gaza y que comience de aquí en más la reconstrucción de un lugar que ha quedado completamente destruido. Bueno, esta es una de las principales noticias, yo diría la principal noticia internacional de la jornada que vamos a estar ampliando en los próximos minutos. Apenas se vaya produciendo todos